Como ya vimos en el módulo de ciclos biogeoquímicos, el agua es un componente esencial de todos los seres vivos, por lo que su presencia o ausencia influyen en la distribución de la vida en la Tierra. También ya revisamos que si la continuidad del ciclo del agua se modifica o se rompe, la disponibilidad de agua en una región se ve afectada. El 97.5% del agua en la Tierra es salada y solo el 2.5% es agua dulce. Como vamos a ver, esto constituye un enorme problema. El agua dulce accesible, es decir, la que existe en estado líquido en lagos, ríos, constituye apenas el 0.016% de la hidrosfera. Alrededor del 70% del agua dulce existe en forma congelada en los casquetes glaciares, en la Antártida, en Groenlandia, de manera que solamente el 0.7% de los recursos hídricos mundiales se destinan al consumo de humano, por supuesto. El 87% de esa cantidad se utiliza en la agricultura, es decir, una gran porción de agua se va hacia los campos de cultivo. El agua tiene una función ambiental, ecológica, hidrológica y obviamente socioeconómica para nosotros. La evaluación de los recursos de agua dulce se realiza a partir de unas unidades territoriales que denominamos cuencas hidrológicas. Estas son áreas naturales por donde fluyen los escurrimientos de lluvia o deshielo hacia un río o punto determinado. Estos afluentes están delimitados por la línea divisoria de tierra, como puede ser el filo de una montaña, denominado parteaguas. Es posible medir la cantidad de agua que existe en una cuenca hidrológica, y ese dato permite diagnosticar y pronosticar la disponibilidad de agua en una región. Sin embargo, la disponibilidad de agua no debe medirse solo desde la perspectiva de la cantidad de agua y el tamaño de la cuenca hidrológica. También debe considerarse el número de habitantes que viven en cada cuenca. La confrontación de ambos datos proporciona la imagen real de los recursos hídricos que existen en una región y el consumo que va a tener esos recursos. En América Latina se encuentran 2 de las 10 principales cuencas del mundo. Una es Paraná y otra el Amazonas. En América, las principales cuencas son el Mississippi en el norte, el río Bravo en nuestra frontera, de La Plata en Argentina y las 2 anteriores que ya les mencioné. El agua, que apenas es objeto de comercio, también está muy desigualmente distribuida en los países. Según las Naciones Unidas, la humanidad se enfrenta a un gravísimo problema de escasez de agua. Creo que todos hemos oído hablar de este tema. Las limitadas reservas mundiales de agua dulce y potable para consumo humano están disminuyendo con rapidez, lo que supone una grave amenaza para la salud pública, la estabilidad política y obviamente el medio ambiente. Los usos a los que se destina el agua son de 2 tipos, los que llamamos consumtivos y no consumtivos. Los consumtivos son los que implican un consumo, o sea, que el agua es empleada y una vez que es empleada no se puede utilizar de nuevo y por tanto disminuyen la cantidad de agua disponible o afectan su calidad. Estos recursos, estos usos pueden ser el urbano, el doméstico, el industrial y el agrícola. Los no consumtivos no implican un consumo, por lo que no influyen en ninguno de los aspectos anteriores. Y el agua disponible puede utilizarse para otros fines, y son, por ejemplo, la navegación, la obtención de energía hidroeléctrica, el mantenimiento del hábitat en ríos y humedales. También puede ser de los usos consumtivos, el agropecuario representa el 65% del agua consumida a nivel mundial, y esta se refiere a la utilización del agua en los procesos de producción agrícola y ganadera, donde la mayor parte del agua se consume en el riego. Los usos urbanos o domésticos se refieren a las redes de agua potable que representan el 11.4% del agua consumida a nivel mundial. El consumo de agua varía enormemente según el nivel de vida. Por ejemplo, un ciudadano de la India consume cerca de 25 litros por día, mientras que uno de Nueva York consume cerca de 300 litros. Obviamente, hay un consumo desigual.
Los usos industriales, que son el 23.6% del consumo, suelen producir procesos contaminantes de mucha importancia. Las industrias que más agua utilizan son la química, la siderúrgica, las papeleras, las alimenticias y las petrolíferas. Como ven, casi todas. En este orden consumen más de mayor a menor cantidad de agua. Por ejemplo, para obtener 1 kilo de papel se necesitan 250 litros de agua. 1 kilo de plástico, 2.000 litros de agua. Cada refresco que nos tomamos consumió 2.5 litros de agua y una cerveza de 3 a 5 litros de agua. Los usos no consultivos se presentan en la producción de energía hidroeléctrica, el 18% a nivel mundial. Los ecólogos remiten a los cuerpos de agua que sirven de hábitat a especies acuáticas y los recreativos se refieren a la práctica de actividades de ocio y recreación, como ya dijimos, la navegación, pero también los balnearios, las piscinas, todos esos son no consultivos. Entre los principales factores que agravan la escasez de agua cabe mencionar, obviamente, el crecimiento demográfico. Entre más somos, más agua consumimos. El fenómeno creciente de la urbanización y los altos niveles de consumo per cápita. Es probable que el cambio climático también contribuya a agravar la escasez de agua. Como ya vimos en el módulo anterior de ciclos, el aumento en la temperatura provoca sequías y eso provoca desertificación y, obviamente, mayor demanda de agua y movilización de otras zonas hacia esos sitios. El 40% de la población vive en países áridos y semiáridos, entre ellos gran parte de México. En este mapa se puede observar la ubicación de las cuencas de México y en este otro podemos ver que estados de la República son los de mayor consumo de agua. Entre más fuerte el color azul, quiere decir que hay más presión por el empleo del recurso. Como se observa en el mapa, el problema de la escasez de recursos hídricos es más agudo en algunos países que en otros. Aquí se ve que la disponibilidad de agua per cápita es varias veces mayor en países como Canadá, Rusia y Brasil, que a diferencia de Oriente Medio y en extensas zonas de África, por ejemplo. La disponibilidad en Canadá es casi 9 veces mayor que la disponibilidad en los Estados Unidos. Pero la disponibilidad en los Estados Unidos es 14 veces mayor que en Egipto. Entonces, la distribución del agua es desigual en nuestro planeta. Asimismo, unas veces en estos países puede ser mayor incluso que en otros, como en Arabia. En esta gráfica podemos ver que el consumo de agua ha ido incrementando a lo largo de los años, pero en especial se observa que la mayor parte, o sea el 77% más o menos, ya dijimos, se emplea en la agricultura. Después viene el consumo industrial, en menor grado el habitacional y finalmente la pérdida por los depósitos y escurrimientos naturales. En la agricultura se emplea 34% del agua subterránea, 60% del agua superficial y solamente el 6% de agua tratada. Por otro lado, la energía hidráulica se aprovecha para la generación de electricidad mediante la construcción de presas. Una central hidroeléctrica utiliza la energía de la caída de agua para mover las turbinas que accionan un generador de electricidad. Como discutiremos en la última parte de este módulo, la hidroelectricidad finalmente es una opción alternativa al uso de combustibles fósiles, porque no impacta tan severamente el medio ambiente y es de bajo costo. Sin embargo, se ha discutido mucho que la construcción de presas sí implica la inundación de zonas de cultivo, de pueblos y de ecosistemas fluviales, lo que produce un desplazamiento de comunidades bióticas y de humanas. Este sistema también obstruye muchas veces los cauces naturales de los ríos, entre otras cosas. Por eso, al final discutiremos las alternativas que existen a estos problemas. El problema de la escasez de agua es, como para todos los recursos que hemos visto hasta ahora, un problema de consumo. Se utiliza como si todos fueran inagotables. La desmesurada demanda de la agricultura, la industria y la contaminación, en el caso de las reservas acuíferas, son la causa más importante de su déficit. Ahora veremos algunos ejemplos de la desecación mundial y nacional de fuentes tan importantes de agua como son los lagos.
En el caso de México, conocemos el lago de Texcoco, que es parte de un sistema de lagos que actualmente está en proceso de desaparición. Estos están localizados al suroeste del Valle de México. La historia que ha llevado a la desecación de buena parte de la superficie de las masas acuosas que formaban parte de este sistema dio comienzo en la época prehispánica. Como todos sabemos, los aztecas construyeron México Tenochtitlán, fundado en islas artificiales en los bajos de la laguna, con el propósito de ganar tierras de cultivo y construir poblados. En el siglo XVII, cuando los españoles ya habían sometido estos territorios, que llamaron Nueva España, la capital del virreinato fue objeto de incontables inundaciones. Ello motivó a la construcción de obras de drenaje, que, continuadas por los sucesivos gobiernos en la época del México independiente, han llevado a la desaparición de casi el total de los 5 lagos que componen el sistema. La cuenca lacustre del Valle de México estaba formada por los lagos de Zumpango, Jaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Ocasionalmente se habla de la Laguna de México, pero ello solo cuando se hace mención al periodo histórico en que los indígenas construyeron un dique entre la Sierra de Guadalupe, al norte del lago de Texcoco, y el Cerro de la Estrella, al sur del mismo. En este mismo espacio, en el lago de Texcoco, en el 2001, el gobierno del presidente Vicente Fox anunció la convocatoria para construir, como todos sabemos y oímos ya, un nuevo aeropuerto internacional de la ciudad. Esto es una zona federal del lago de Texcoco. El inconveniente, como creo que la mayoría de nosotros sabemos, resultó ser el problema con la tenencia de la tierra que pertenece a los ejidos de los municipios del oriente mexiquense. La inconformidad contra la expropiación de estas tierras ejidales, así como cuestiones de orden cultural y ecológico, llevaron a los pueblos a levantarse en protesta contra el gobierno federal. Esta organización estuvo encabezada por los ejidatarios de San Salvador Atenco. Varios comisariados ejidales se opusieron a la construcción de la terminal aérea en su tierra y tras múltiples protestas, movilizaciones, la organización de los ejidatarios y el apoyo nacional e internacional, estos obtuvieron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se desistiera de la construcción en agosto del 2002. Solo por mencionar, el 2 de septiembre del 2014, el presidente Peña Nieto anunció que se construirá el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sí, de nuevo, en la zona federal del lago de Texcoco. Esto implicaría la destrucción del último remanente de una importante cuenca hidrológica, trayendo como consecuencia negativas para el entorno obviamente social de la región y ecológico. Otros ejemplos en México son el lago más grande, que es el lago de Chapala, que es la fuente primaria de agua para la población en crecimiento de Guadalajara. La disminución a largo plazo de este lago comenzó en los años 70. Desde entonces se ha perdido más del 80% de su agua. La laguna Ojo de Liebre, que alberga además a la enorme ballena gris, está bordeada de salares para extracción de sal. Esto ha producido su reducción. Mundialmente, los lagos han disminuido. Vamos a poner algunos ejemplos. El lago Chad, en África Oriental, se ha contraído un 5%. El mar Aral, que es un caso extremo, en Asia Central está retrocediendo y gradualmente se ha convertido en un desierto. Como vemos en estas imágenes, enormes barcos y pequeños barcos pesqueros han quedado en este desierto. En Israel, el retroceso de la orilla del lago Tiberias, también conocido como el mar de Galilea, ahora permite que los propios mortales caminen por donde alguna vez hubo agua. Miles de lagos en China han desaparecido por completo. Las desviaciones de agua de ríos en India y Pakistán, que permitieron doblar el área irrigada durante las últimas 4 décadas, también ha producido el agotamiento de muchos lagos. El lago Mono, el más antiguo de Norteamérica, fechado hace unos 700,000 años,
Es una parada de alimentación importante para los pájaros en su migración, especialmente desde que la región sureña de California perdió cerca del 90% de sus humedales. Todos ellos han ido disminuyendo y con ello las repercusiones ecológicas y sociales que trae. En total, más de la mitad de los 5 millones de lagos del mundo están en peligro. Bueno, entonces en esta parte del módulo vimos la importancia del agua, de los recursos acuíferos y el problema que está generando mundialmente el uso y el consumo excesivo de este líquido. Vamos a ver más adelante en esta misma parte otro recurso parcialmente renovable como es el agua. Y finalmente discutiremos en la última parte del módulo cómo integramos todos esta problemática y qué alternativas podemos dar.